Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación en lo que concierne en la asignatura de lenguaje. ¿Ya? Entonces, hoy hablaremos sobre los complementos del predicado. En las sesiones anteriores hemos desarrollado una parte de los complementos. Por ejemplo, hemos desarrollado sobre el objeto directo, indirecto, aposición. Hemos desarrollado sobre el complemento agente y circunstancial. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar de dos complementos más. Y con esto estaríamos terminando la estructura y o el complemento del predicado. Jóvenes, aquí les presento dos oraciones. La primera es: tu enamorado es una buena persona. Y la segunda: la profesora llegó sin ganas. Entonces, en esas palabras, al final de la oración, que están sombreadas, ¿ya? Se refieren al atributo y al predicativo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es el predicativo y cuál eh, atributo. Ya, entonces vamos a subrayar. Una buena persona. Una sin ganas. En esta oración, ya, en esta oración vemos un verbo que es verbo estar. Acá vemos verbo llegar, ¿no es cierto? Verbo, verbo. Hasta ahí no hay diferencia. Que ambas oraciones tienen verbo. ¿Ya? ¿No? Una buena persona. Dice, ¿quién es una buena persona? Tu enamorado. ¿Quién llegó sin ganas? La profesora. Hasta ahí no hay diferencia. ¿Sí? Listo. Pero profesor, entonces, ¿en qué se diferencia el predicativo y el atributo? Vamos, para ello nosotros tenemos que tomar muy en cuenta a los verbos. Verbos, es decir, clases de los verbos. Esto de acá, verbo estar, verbo ser, verbo parecer, son verbos copulativos. ¿Ya? Verbo copulativo. Aquí hay un verbo copulativo, ¿ya? Porque es, estar, ¿ya? Entonces, en esta oración, el verbo no es copulativo, no es el verbo no copulativo. ¿Y cuáles son los verbos no copulativos, profesor? Los verbos no copulativos son todos los demás verbos que no sean, ¿ya? Que no sean, a ver acá un ratito, por favor, que no sean, ¿ya? Ser, estar y hacer, parecer, etcétera. ¿Ya? Que no sean. Entonces, ¿cuáles son, profesor? Esos verbos son, por ejemplo, seguimos aquí, acá. Vamos a seguir. Entonces, estos verbos son verbo llegar, llorar, llorar, correr, correr, saltar, etcétera, etcétera, etcétera. Son los verbos no copulativos. Entonces, aquí hay un verbo no copulativo. Entonces, ¿qué le hace esta a una buena persona? Atribuye. Atribuye al sujeto. Atribuye. Entonces, esto de aquí es atributo. Atributo. Dice una cualidad. Ah, entonces el atributo va a ir siempre en cuando el núcleo del predicado sea un verbo copulativo. Verbo copulativo. Ser, estar y hacer, parecer, etc.
Ahora, aquí, llegó sin ganas, también atribuye, ¿no? Pero la diferencia es que acá el verbo no copulativo. Por lo tanto, esto ya acá es predicativo. Predicativo. No predicado, sino predicativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor? Profesor, el atributo está siempre en verbos copulativos y el predicativo en verbos no copulativos. Muy bien. Seguimos. Seguimos, jóvenes. ¿Ya? Ahora sí. Esto vamos a borrar. Vamos a borrar aquí. Aquí creo está. A ver, vamos a ver. Ahora sí. El atributo. Forma y significado. Expresa una cualidad del sujeto en el predicado. Aparece cuando el verbo es copulativo. Este lunes, ¿no? Este une al sujeto con el atributo, como hemos dicho en el ejemplo anterior. Verbos copulativos son ser, estar, parecer y hacer, y otros. Ejemplo, Carlos es inteligente, dice una cualidad. Una cualidad. Entonces, se dice, el verbo, no sé, aparece cuando el verbo es copulativo, este une al sujeto con el atributo. Esto de aquí, sujeto, atributo, porque está formado con verbo copulativo. Estos verbos no serán copulativos cuando no haya un atributo en la oración. Por ejemplo, Carlos está en Mallorca. Aquí ya no dice es, está en. Entonces, esto es circunstancias del lugar, para no confundir nada más. Lo importante aquí saber es que el atributo va con verbos copulativos. Muy bien. Seguimos. Ahora, ejemplos. Mis amigos serán los grandes pilares de mi vida. ¿Quiénes serán los grandes pilares de tu vida? Mis amigos. Atribuye. Atributo. Seguimos. André es una gran periodista. ¿Quién es una gran periodista? Atribuye. ¿Qué atribuye a Andrea? Que es una... ¿A quién atribuye una gran periodista? A Andrea. Sujeto. Atributo. Tu primo parece una persona muy listo. Una cualidad. Atributo. ¿Parece quién? Tu primo. Elisa está muy guapa en sus cumpleaños. ¿Quién está muy guapa en su cumpleaños? Elisa. Atributo, una cualidad. Atributo. Todas estas oraciones, si te has dado cuenta, están formados con verbos copulativos. Serán, es, parece, está. Reconocimiento del atributo. El atributo se distingue de otros complementos de esta manera. Concuerda en género y número con el sustantivo al que refiere. Las madreselvas eran conversadoras. Género, género femenino. Número plural. ¿Te das cuenta con esto? La maestra era conversadora. Aquí igual, género femenino. Número singular, atributo. ¿Sí? Vamos a borrar esto, por favor. Ahora sí. Y esto lo sacamos. Acá. Sabemos que todo verbo copulativo, ser, estar, parecer, etc., necesita obligatoriamente un modificador obligatorio que es el atributo. Obligatorio. Antonio estuvo. Si yo no lo pongo esto aquí, esta oración no tiene sentido. Antonia, ¿ya? Dice, Antonio estuvo alegre, atributo. ¿A quién atribuye alegre? A Antonio. Antonia lo estuvo. Yo puedo reemplazar por el pronombre lo, ¿ya? Atributo, ¿ya? También se reconoce porque puede ser sustituido por el pronombre lo. Acá está. Sin embargo, no se debe confundir con el objeto directo por las dos razones. Porque el verbo copulativo jamás admite un objeto directo. No tiene.
Porque el objeto directo se puede reemplazar lo, la, los o las, según el caso. El atributo se sustituye únicamente por por la forma lo para todos los casos. Listo. Objeto directo. Lee el periódico, lo lee. Atributo. Es alto. Acá tenemos atributo. Mira, lee el periódico, lo lee. Lee los periódicos, los lee. Lee una revista, la lee. Lee unas revistas, las lee. Acá atributo. Él es alto, él lo es. Ellos son altos, ellos son, ellos lo son. Ella es alta, lo es. Ellas son altas, ellas lo son. Todos son estos atributos. No te olvides, solamente el atributo se puede reemplazar con lo, la, las, pero el atributo se sustituye únicamente por lo que, ¿no? Por lo para todos los casos. Ese es el atributo. Seguimos. Ahora vamos a ver el predicativo. Se presentan acompañados por varios verbos no copulativos. Hemos puesto aquí como ejemplo algunos: correr, jugar, cantar, llorar, comer, ¿no? Comer, reír, gozar, ¿me entiendes? Etcétera. Es un complemento que modifica el verbo y el núcleo del sujeto. El complemento predicativo se relaciona con el sujeto. Vamos a ver. Los alumnos llegaron cansados. Complemento predicativo. Verbo no copulativo. El mensajero entregó el paquete abierto. ¿Cómo le entregó? Paquete abierto, ¿no? Abierto, complemento predicativo. El paquete, complemento directo o objeto directo. Los copos de nieve caían pesados. Predicativo, pesados. Caían núcleo. Complemento del núcleo, determinante de núcleo. Sujeto y sintagma verbal, predicado verbal. Este es el atributo. Te das cuenta que en las tres oraciones notamos la presencia del verbo no copulativo. Acá no está ni ser, ni estar, ni parecer. ¿Te das cuenta? Por eso es atributo. Muy bien. Eso es todo, jóvenes. Espero que hayan entendido. Si hubiese alguna duda, pues para eso estamos en horas de la tarde, ¿no? Como alguien dijo, hora del Zoom, ¿ya? Por favor, muchas gracias. Revisen su libro, estudien. Saben que esta semana estamos en tareas. Muchas gracias.